¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios hoy para hablar del contenido del más reciente informe de la ONG Oxfam acerca del acceso a la tierra en los países de América Latina, en el que la principal conclusión tiene que ver con Colombia, y es que Colombia es el país más inequitativo en la distribución de la tierra entre todos los países de América Latina. Stephanie Burgos es gerente de políticas de justicia económica de Oxfam, basada en Estados Unidos, y está con nosotros para hablar de este tema. Bienvenida, Stephanie. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la distribución de la tierra en Colombia y el promedio de la distribución de la tierra en los países de América Latina? Bueno, primero hay que decir que América Latina es el continente del mundo donde la distribución de la tierra es más desigual. Sí. Y entonces hay diferencias grandes en cuanto a la tierra que trabajan los pequeños productores y las grandes explotaciones, las megafincas y las explotaciones mineras. En Colombia se ha visto por medio del último censo de 2014 que el 0,4% de todas las unidades de producción acapara más del 67% de toda la tierra productiva en Colombia. En otros países también hay repartos desiguales. En Paraguay, en Chile, por ejemplo, en todos los países prácticamente. Lo que nos preocupa es que es un problema sistémico, que para combatir la desigualdad en América Latina, que pensamos es necesario para promover el desarrollo y terminar con la pobreza, es necesario abordar la extrema concentración en el acceso y control de la tierra y también en el reparto de los beneficios. Pero hay una particularidad que ustedes vean en la manera, ahorita hablamos del acuerdo de paz y de cómo esto cambiaría la distribución de la tierra, el censo agropecuario y demás, pero en este momento hay una particularidad, ya sea en la legislación colombiana, en algo que haga de Colombia el país más inequitativo en la distribución de la tierra, o teniendo una regulación más o menos parecida a la de los otros países del continente, por alguna razón somos más inequitativos nosotros. Bueno, la historia tiene su propia tendencia. De hecho, hemos visto que la tendencia es similar en toda América Latina. En Colombia en particular, creo que esta coyuntura es muy importante porque después ustedes, todo el pueblo colombiano entenderá mucho mejor que yo viendo de afuera, más de medio siglo de conflicto interno que realmente tiene a su raíz la distribución de la tierra. Entonces, con el acuerdo de paz hay un reconocimiento muy importante en el acuerdo sobre en la parte rural y eso abre una posibilidad de abordar ese problema. Pero lo que importa es llevar, o sea, las palabras bonitas en el papel hay que llevarlas a la práctica. Entonces es importante lo que se acuerda y es mucho más importante lo que se implementa. Quizá le voy a dar un ejemplo en cuanto a esas políticas. La tierra tiene relación con, y su uso tiene relación con muchas cosas. Tiene impacto en el medio ambiente, en el cambio climático, por ejemplo. También puede generar conflictos. Hemos visto muchos conflictos en todo el continente, en Colombia también, sobre tierras, comunidades campesinas, indígenas, mujeres que sus derechos están siendo vulnerados y hay atentados contra ellos. Entonces, en el caso de Colombia, por ejemplo, hemos visto el liderazgo de Colombia a nivel global en el tema del cambio climático, en las cumbres recientes, y eso es muy positivo. Pero si vemos las políticas en cuanto a tierra, por ejemplo, está confirmado que hay una mejor relación costo-beneficio, o sea, es más rentable darle control a los territorios, a los pueblos indígenas para la conservación de bosques, por ejemplo. Entonces, estamos viendo que Colombia, que es de los países más diversos en biodiversidad y que podría promover esa biodiversidad dando mayor acceso y control a
a la tierra, los territorios, a los pueblos indígenas. Pero miremos la realidad, es que se dice desde hace mucho tiempo que Colombia puede ser la despensa a través de la Orinoquía de incluso de países asiáticos, que ahí hay como un tesoro escondido en la tierra. Entonces entra esto en choque de conservar el bosque de esos territorios o darle una explotación en beneficio de las comunidades locales para atender una necesidad mundial. Porque Oxfam no respalda esa exactamente necesidad. Es el meollo del problema. Es que es cierto que hay mucha tierra y Colombia tiene una riqueza en cuanto a biodiversidad y tierra, pero además Colombia es un importador neto de alimentos. Entonces hay que ver qué es el costo de una producción a gran escala que está utilizando la tierra para extraer recursos, puede ser la palma, la soya o puede ser las grandes haciendas extensivas de ganadería o puede ser la minería. Eso tiene un costo, también muchas veces no se ve el costo. El costo está en el medio ambiente, en las comunidades, que puede generar conflicto, y hay que comparar eso realmente con la riqueza que se genera, porque cuando se invierte en grandes extensiones de plantaciones, etcétera, los beneficios no quedan repartidos bien en las comunidades. Claro, pero ese es un punto, la repartición de los grandes beneficios que genera la explotación de la tierra. Pero el otro punto es mejor distribuir mejor hacer mejor esa repartición, o es mejor conservarla como bosques. ¿Genera alguna rentabilidad conservada como bosque? No tiene que ser en conflicto. O sea, las comunidades indígenas y campesinos ha sido mostrado que la preservación, o sea, viendo mapas de satélite, que los bosques están mejor preservados si son en los territorios indígenas que en la explotación forestal. Entonces, no hay contradicción en usar los bosques, pero usarlos de forma sostenible. Y las comunidades, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, bien pueden producir y saben cómo cuidar sus territorios y también hacerles producir. El problema es que no tienen acceso a los mismos recursos que necesitan, recursos en cuanto a acceso a crédito, en cuanto a políticas que les apoyen, incluyendo subsidios. Si uno compara los grandes incentivos que reciben las empresas grandes para poder invertir en el país y sacar beneficios mayoritariamente para afuera, entonces se vería que en el costo-beneficio sería más beneficioso para el país, para las comunidades locales y para el medio ambiente, invertir en un desarrollo más inclusivo y más sostenible. En parte de la renegociación del acuerdo de paz se incluyeron párrafos o líneas que tenían que ver con que pueden coexistir los dos modelos de desarrollo agrícola, el modelo de las grandes compañías y el modelo del pequeño campesino, con la condición de que a este se le den los recursos que usted acaba de mencionar. Para la experiencia de Oxfam, ¿estas dos cosas pueden coexistir o la experiencia de ustedes es el campesino solo en sus tierras produce lo que necesita para su consumo y un poquito más, y con eso debemos quedarnos? En teoría pueden coexistir, y de hecho Oxfam no está en contra de la explotación o la producción a gran escala. No estamos diciendo que hay que eliminar eso. Deberían de poder existir, pero el problema es en cómo se relaciona y cómo se comparte poder y el control sobre ello. Entonces, hemos visto, yo quisiera tener un ejemplo positivo para compartir, pero ha sido muy difícil encontrar. Al contrario, tenemos ejemplos que hemos visto problemáticos, no puedo citar uno específico en Colombia, pero hemos visto algo en Bolivia, en Paraguay, que esos modelos de compartir entre los grandes y los pequeños
a fin de cuentas los pequeños productores se convierten en trabajadores en su propia tierra. Entonces, porque el control de la tierra no requiere simplemente tener el título o ser el dueño, el propietario. Porque controlar la tierra, si los productores, los pequeños productores, los campesinos, si se convierten en trabajadores en su propia tierra, eso significa que no controlan las decisiones, no controlan los recursos y no sacan el mayor beneficio de esa producción. Lo que es importante es una mayor distribución de toda la riqueza y de los beneficios de la tierra y hacerlo de una forma que logra preservar el medio ambiente y contribuir a la mitigación del cambio climático. Stephanie, otro de los puntos que trata el Acuerdo de Paz tiene que ver específicamente con el acceso a la tierra para la mujer. No es un capítulo aparte, pero sí merece una mención aparte. Y yo sé que ustedes también en Oxfam han trabajado en esa gran diferencia que hay cuando se le da tierra a la mujer en materia de la explotación y el provecho que se le saca a eso. Me gustaría que me hablara de los resultados de esos trabajos. Sí, es muy importante y gracias por traer ese punto, porque un problema, pues las mujeres son productores muy importantes y contribuyen a la producción y al bienestar del medio ambiente, de su comunidad y de su hogar. Pero pocas veces se le reconoce ese papel. Entonces, primero es también importante reconocer el papel de las mujeres y también asegurar que las políticas promueven su participación y el acceso a los recursos que necesitan. Entonces, hemos visto que las mujeres tienen una cantidad un porcentaje muy pequeño de la propiedad en comparación con los hombres, entre como un 8% a 30% más o menos en comparación con los hombres. También el suelo muchas veces de peor calidad. Entonces, y también no se le reconoce en los censos agropecuarios que proporcionan los datos que son la base para las políticas nacionales también. Sí, pero ahí tengo una curiosidad que va a sonar absolutamente tonta y que va a evidenciar mi ignorancia al respecto. Cuando se habla del trabajo de la tierra, es un trabajo duro que requiere fuerza, y aunque aquí tenemos un montón de ejemplos de mujeres con mucha fortaleza física, campesinas en Boyacá, en muchas partes de Colombia, muy fuertes, pues uno también, yo lo que quiero entender con esto es, me imagino que su conclusión es, nada tiene que ver el éxito en la explotación de la tierra por parte de una mujer con su capacidad física, con su fortaleza física, sino con otro tipo de factores. Y por eso hay que privilegiar a la mujer en el acceso a la tierra. ¿Cuáles son esos otros factores que hacen que una tierra explotada por una mujer tenga más beneficios que una tierra quizá explotada por un hombre, que no tienen que ver con la fortaleza física? Bueno, la producción no es solamente física, también es la planificación, es el conocimiento y la percepción de las necesidades de la tierra, del medio ambiente, todas esas decisiones. Y creo que las mujeres tienen mucho que aportar, a veces quizás más que los hombres, en cuanto a su conocimiento y su capacidad de manejar. Entonces, la producción sí requiere sudor, requiere fuerza, pero no se trata solamente de eso. Estamos hablando, cuando hablo de acceso y control, es también el control sobre las decisiones. Creo que muchas veces las mujeres terminan como ayudando, considerados como ayudantes o como trabajadores en la tierra y no como responsables de la producción o responsables de las decisiones. Y es ahí donde las mujeres tienen mucho que aportar, pero pueden mejor manejar los recursos, pueden tomar decisiones muy acertadas en cuanto a la producción y la productividad. Entonces, y además el uso que ponen las mujeres a
a los beneficios, está comprobado que sea más ampliamente compartido por el lugar y la comunidad. No sé si este reciente informe de Oxfam tiene algo relacionado con el impacto de la minería en el campo, pues no solamente el colombiano, en el campo de toda América Latina, que es el área de estudio de ustedes, porque se habla que incluso más que los beneficios o la rentabilidad de los cultivos de coca, ahora es más importante para todos estos traficantes los beneficios que da la minería ilegal. ¿Qué han encontrado ustedes al respecto? Sí, bueno, en Colombia yo entiendo que hay un problema muy específico en cuanto a la minería ilegal. No hemos profundizado en ese tema específico, más bien hemos visto en varios países en América Latina las grandes cantidades de tierra que están utilizando para la minería, sea de oro, de otros metales o de hidrocarburos. Entonces, ese problema genera muchos impactos en las comunidades y creo que la minería ilegal también aquí se ha visto mucho, el impacto en el agua, en los ríos, la contaminación que afecta no solamente a la comunidad, sino que a los alrededores. Y entonces, esos... Y lo que está pasando en general es que los gobiernos están abriendo más concesiones para la minería legal. Entonces eso está amplificando los problemas. Pero ¿ustedes están en contra de la minería legal también, no solo de la ilegal? Sí, estamos viendo más el tema de minería legal. Claro, pero ustedes están en contra de las concesiones para minería legal, porque la minería legal debe cumplir unos requisitos que en muchos casos son pues unos estándares bastante altos, que si bien hay algunas mineras que los incumplen, otras al cumplirlas pues también sus costos de producción son mucho más elevados y se quejan de que no hay ese mismo enfoque en combatir la minería ilegal, que no cumple ningunos estándares ni ninguna reglas. Ustedes como Oxfam, ¿están en contra de la minería legal? No, no estamos en contra de la minería, igual que no estamos en contra de las grandes explotaciones agropecuarias tampoco, pero lo que importa son la forma que se realiza y las regulaciones que se cumplan, y específicamente, y eso vemos mucho tanto en agropecuario como en minería, es que las comunidades tienen que ser consultadas en cuanto a qué es lo que se está realizando en sus territorios. Colombia tiene unas leyes buenas en ese sentido, que requiere la consulta para el consentimiento previo libre e informado. Pero muchas veces no se lleva a cabo, no se lleva bien. Entonces, eso es muy importante, y además que los requisitos que se le exige en cuanto a protección ambiental se cumplan. Sí. Bueno, aquí también habría que decir que hemos tenido casos en los que, por cuenta de las consultas previas de ese mecanismo, las comunidades han sido utilizadas por intereses políticos para oponerse a quienes promueven digamos, ciertas concesiones o ciertas explotaciones. Entonces ahí también hay de todo un poco como para balancear a lo que es la realidad. Quiero terminar con un tema que no sé si ustedes han manejado, pero que uno encuentra mucho, y es que ya es muy difícil encontrar mano de obra para el campo. Digamos, este año que el café volvió a florecer en Colombia con una muy buena producción, los cafeteros tenían problemas para encontrar los chapoleros, es decir, las personas que recogen la cosecha, porque a los jóvenes ya no les interesa esto y prefieren hacer otro tipo de trabajos también mal remunerados, pero que no tengan que ver con el campo, que es un trabajo duro, donde se ensucian, no es tan glamuroso, no es tan chévere decirlo. ¿Ustedes encuentran eso como un fenómeno global o es una particularidad de Colombia y han
encontrado alguna solución? Bueno, yo creo que es un fenómeno global y bueno, una de las cosas que Oxfam también ve es la importancia de las condiciones laborales, que el trabajo decente, y que uno de los problemas con las grandes extensiones de plantaciones agropecuarias es que no generan empleo decente en los áreas rurales. Entonces, ahora son importantes, es importante la mano de obra para, como usted dice, para el café y otras plantas, pero quizás lo que hay que encontrar es una forma de asegurar que ese trabajo que sea bien remunerado y también que sean en condiciones realmente decentes. Y en eso las mujeres tienen mucho que quejar y bueno, yo sé que hay una lucha muy larga de las mujeres en la floricultura aquí también en Colombia. Entonces, creo que hay lecciones y experiencias aquí en Colombia que podrían servir para tratar de resolver ese problema. Ciertamente no hay una solución mágica, existe problema en todo el mundo, pero creemos que la solución no es simplemente en traer migrantes de otros lados que están dispuestos a trabajar en condiciones malas o mal pagados, sino que lo que hay que buscar son formas de producción que sea beneficioso tanto para los trabajadores como para los inversores. Stephanie Burgos de Oxfam, muchas gracias por todas estas apreciaciones acerca del campo colombiano. Muchas gracias por esta oportunidad. A ustedes también gracias por su compañía, sigan con nosotros.